Momentos épicos de los videojuegos. Alerta de spoiler. En el año 1998, Hideo Kojima junto a Konami lanzaron al mundo una de las más grandes obras maestras de los videojuegos, Metal Gear Solid, un juego que es una gran mezcla entre táctica, espionaje y acción. En un momento del juego, Snake se encuentra con una chica llamada Meryl, con quien luego de participar en una sangrienta batalla, terminan separándose, pero solo temporalmente, ya que más adelante en el juego vuelven a reunirse. Y luego de una conversación llena de tensión sexual, deciden seguir adentrándose en la base. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. De la nada, Meryl comienza a sentirse extraña y actuar de manera atrevida hacia Snake sin razón aparente. Y es aquí en donde comienza una de las batallas más memorables del mundo de los videojuegos. There's no need for words, Snake. I'm Psycho Mantis. That's right. This is no trick. It's true power. Psycho Mantis comienza a demostrar sus poderes psicokinéticos con una serie de pruebas. You are a highly skilled warrior. Al principio analiza si eres cuidadoso con las trampas y bueno en el combate. Luego su demostración toma un giro inesperado y prueba sus poderes nada más ni nada menos que analizando tu memory card. Así es, esa misma que tienes conectada a la consola. Si tenías alguna partida guardada de algún juego popular de Konami de la época, él lo reconocerá. You like Castlevania, don't you? You still don't Y si aún después de eso todavía no le crees, Psycho Mantis tiene una última prueba para ti. Psycho Mantis te pedirá a ti, el jugador, que pongas tu control en el suelo lo más plano posible, y él lo moverá solamente con el poder de su mente. Now I will move your controller by the power of my will alone. What do you think now? Can you feel my power now? Y si eso no te voló la mente, aún queda una cosa más por ver. It's over. Al comenzar la batalla te darás cuenta que es casi imposible dañar a Psycho Mantis, ya que puede leer todos tus movimientos. Si nos tomamos el tiempo de llamar a Campbell varias veces, eventualmente nos dirá que la única forma de evitar que Psycho Mantis use sus poderes contigo es usando el control en la entrada del segundo jugador. I got it. Use the controller port. Plug your controller into controller port 2. If you do that, he won't be able to read your mind. Después de seguir el consejo de Campbell, derrotamos a Psycho Mantis. Más que la batalla en sí, los agregados son los que le dan el toque memorable a este momento. La forma en que Hideo Kojima no tiene miedo en romper la cuarta pared, en involucrar directamente al jugador como persona, más allá de un avatar controlado en la pantalla, es lo que hace de Metal Gear Solid una experiencia que se diferencia ante otros videojuegos. Eso es todo por hoy, recuerda suscribirte y ver un nuevo video la próxima semana. Si quieres sugerir un momento épico para un próximo capítulo, hazlo directamente en los comentarios. Soy Chris y me despido hasta una próxima edición de Momentos épicos de los videojuegos.